Ya, vamos a partir, chicos y chicas. Vamos con el saludo de cortesía. Eh, Hola, Iron, ¿cómo estás? Bien, yo estoy, profe. Bien, gracias, gracias. De nada. Eh, Anderson, Medina, ¿cómo estáis? Hola, profe, muy bien, gracias. Bien, bien, ya. Don Ariel Vilches, ¿cómo está? Don Ariel dice que muy bien, gracias. Ya te leí muy bien. Qué bueno. Ariel Vilches. Catalina García. ¿Cómo estás, Catalina? Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias. Claudio Cortés, ¿cómo estás? Hola, Claudio. Hola, profe, bien, ¿y usted cómo se Bien, encuentra? bien, muy bien, gracias. Cristóbal Barría, hola, hola. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Hola, hola. Don Daniel Bustamante, ¿cómo está? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, gracias. Me alegró. Daniela Córdoba, ¿cómo estáis? ¿Está la Daniela o no está la Daniela? Ya, sigo con Diego Bell. Hola, Diego. Ahí apareció la Hola, Daniela. profe, ¿cómo está? Hola, hola. Ya, Daniela, ok. No tienes micrófono. Ya. Con Daniel, Daniela, Diego, Francisca Acuña. ¿Cómo está, Francisca? Hola, profe, ¿bien usted? Hola, bien, gracias. Don Juan Pablo Donoso García Huidobro. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, profesor, bien, ¿usted? Bien, bien, gracias. Matías Osorio. ¿Estás ahí? Don Matías dice que no tiene micrófono, pero estoy bien. Ya, yo también. Gracias, gracias, gracias. Ok. Y me queda Matías. Rebeca, ¿cómo estás, Rebeca Vargas? ¿Qué de tu vida? Bien, ¿y usted, profe? Bien. ¿Cambió la foto, parece, hoy día mía? Otro look. Sí. Otro look. Ya, bien. Don Samuel Errázuriz, ¿cómo estáis? Bien, profe, todo bien. ¿Y usted? Ya, muy bien, gracias. Ya, chicos, partimos entonces con la clase de hoy día. Eh, Esta clase normalmente la hago cuando el semestre está bastante más avanzado, pero esta vez voy a probar haciéndola bastante temprano en el semestre. Cerramos el capítulo de ácaros, hoy día vemos el capítulo de nemátodos, entonces después quedamos más tranquilos para ver de un solo zuacate insectos casi todo el semestre, las enfermedades y malezas con un poquito más de detalle de cómo lo vimos el semestre pasado en agroindustriales, ¿ya? Entonces la idea es darle una buena base en todas las áreas en las cuales nos tenemos que meter por las exigencias de la sanidad vegetal. Eh, Vamos a partir entonces con morfología, morfología general de nemátodos, una categoría súper importante de plaga que lamentablemente en el medio no lo conocemos bien, ¿ya? Hay mucha ambigüedad, hay mucha generalización respecto a los nemátodos, y espero que con esta clase ya por lo menos tengan una base para entender bien el tema, ¿ya?
y nos vamos a encontrar con alguna sorpresa, como siempre, ¿ya? En biología vamos a estudiar rápidamente el comportamiento de los nematodos que tienen importancia para nosotros, y para que ya comiencen a reconocerlos, vamos a ver algo de los síntomas y los signos, ¿ya? Ese es más o menos el panorama de esta tarde. Déjenme ver si estoy grabando. Sí, estamos bien, ahí para que les quede. Ok, entonces, primera cosa importante, chicos y chicas, es que los nematodos son tanto o más abundantes, que los insectos, ácaros y parientes. Dígame, Claudio, dígame, sí, ¿cuál es la consulta? Profe, lo que pasa es que yo es segunda vez que hago este curso po, Ya pues, se parece mucho a las tareas que nos dio la otra vez y yo ya las tengo hechas. Quería preguntar si le puedo enviarle el mismo dibujo del dibujo longitudinal transversal. ya, siempre y cuando tú actualices el monito, ¿ya? No, ningún problema. Si el semestre pasado la tarea se parece mucho a la tarea de este semestre, ningún problema. Ahora fíjate bien en la instrucción que la vamos a dar al final de la clase de nuevo, ¿ya? Acuérdate que tienes que hablar de un monito, tienes que hacer un monito original, con las partes que hemos visto hasta el momento, marcando bien las tagmas, cabeza, tórax, abdomen, las famosas cintas, ¿cierto?, que componen cada sector. Si ese monito tú lo tienes hecho, ocúpalo de nuevo, no hay problema, ¿ya? Lo que pasa es que cada semestre yo voy retocando, dilatando, acortando algunos temas, va variando porque la cosa es dinámica, ¿ya? Así que si consideras que la tarea que tú ya tenías está lista y se ajusta a los requerimientos de la tarea de ahora, ningún problema, ¿no? Lo importante es que te aprendas todas esas partes, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, chicos, primera cosa, los nematodos son súper abundantes, prácticamente están por todo el mundo, por todas partes, los tenemos en los medios, en agua salada, agua dulce, en el suelo, en las plantas, en los seres humanos, en los animalitos, ¿ya? Lo que tienen que recordar siempre es que los nematodos siempre van a estar asociados a agua, donde esté el agua, incluso en el suelo, ¿cierto? Acuérdense que en el suelo seco también tenemos un cierto porcentaje de agua imposible de sacar por las tensiones con las cuales se retiene el agua, ¿ya? Entonces, lo que me interesa es que les quede súper clarito eso, que los nematos siempre tienen que estar en agua, donde esté el agua, en el suelo, en las plantas, en nosotros, y también en fluidos corporales. Nuestra linfa, el sistema linfático, a veces se meten también en algunos capilares, ¿cierto? ¿Ya? Donde haya fluidos, donde haya agua, entonces van a haber nematodos. Primera cosa importante porque son organismos de hábito hídrico, les encantan los fluidos, ¿ya? Entonces lo primero que les voy a contar es que mirando las imágenes de la izquierda, hay un personaje, un nematodo gigantesco de 2 metros, que se llama dragón de Medina. Es un parásito de seres humanos que está en el África, re complicado porque se mete por una parte del cuerpo y aparece por otra, ¿ya? Y en la fotito ahí estamos viendo entonces cómo una persona, un local, ¿cierto?, un africano, está tratando de sacarse con un palito de fósforo, lo va enroscando todos los días de a poquitito hasta que el gusano sale completo. No se puede llegar y tirar porque si lo cortan se pudre y uno se muere, ¿ya?, de una infección generalizada, ¿ya? El famoso dragón de Medina. Nematodo, ¿ya? Otro nematodo importante que tiene la mala costumbre, que también es africano, que tiene la mala costumbre de enquistarse, desarrollarse en los ojos de los seres vivos, de animalitos, de los seres humanos. Tenemos el caso del loa loa, ¿ya? El loa loa, lamentablemente, para sacarlo hay que operar el ojo,
¿ya? Y el personaje, imagínense todas las molestias que le puede traer a una persona. No me gustaría estar en esa situación, ¿ya? Abajo, otro parásito de los seres humanos, ¿cierto? Las famosas filarias, ¿cierto? O nemátodos que se meten en los fluidos corporales. Tienen la mala costumbre de ir a instalarse a los extremos, ¿cierto? Los pies, las manos, produce gigantismo y la enfermedad se conoce como elefantiasis. Terrible, terrible. Consecuencia de nemátodos, parásitos de animales o del ser humano. En este curso nosotros le vamos a dar prioridad a los nemátodos que les muestro ahí en la imagen del medio, ¿ya? La foto celeste, vemos un nemátodo que normalmente son chiquititos, de 1 milímetro, y que tienen un estilete con el cual pican y nos producen daño al sistema radical, ¿ya? Ese estilete sale, entra, ¿ya? Esos son los importantes para nosotros, los fitoparásitos. Pero también quiero transmitirles esta tarde que hay otro grupo inmenso de nemátodos que son beneficiosos para nosotros, ¿ya? Arriba, a la derecha, tenemos un nemátodo, una termita, que ha sido atacada por una gran masa de nemátodos entomopatógenos y que se están ocupando para el control biológico. Y andan bastante bien, ya son bastante específicos, ¿ya? Se alimentan solamente de las termitas. Ojo, las termitas no tienen un control bueno en forma química, así que acá tendríamos una opción. Abajito de la termita tenemos el famoso Cenorhabditis elegans, un nemátodo que está prácticamente en todos los suelos y a partir del cual los genetistas lograron mapear el genoma de este nemátodo, toda la dotación, ¿cierto?, cromosómica, con las ubicaciones, etcétera, los genes, mapeo de genes, y a partir de esa experiencia se logró entonces descifrar el famoso genoma humano. Por lo tanto, ya llevamos 2 ejemplos de nemátodos que nos han ayudado bastante, ya sea en el control biológico como en el conocimiento de nosotros como seres humanos. Abajo tenemos este personaje que parece arbolito, ¿cierto?, que parece helecho. Son ornamentos, son adornos que tienen algunos nemátodos marinos y que están en proceso de identificación y de estudio, ¿ya? Y en general son todos muy benéficos, ¿ya? Entonces, sorpresa, cuando la gente habla de nemátodos en el campo, la gente se urge, se desespera y métale agroquímico. No es tan fácil la cosa. Primero, tenemos que identificarlos, saber de qué categorías son. Si son bacteriófagos, son buenos. Si son depredadores, son buenos. Si son de vida libre, son buenos, ¿ok? Si son los fitoparásitos, hay que ver cuál género tengo o qué especies tengo, y ahí entonces evaluar qué etapa del manejo integrado vamos a usar, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar de los nemátodos que tienen importancia agrícola, porque eso nos destruyen nuestras plantitas. Entonces, ya, para que los vayan ubicando, el cuerpo de los nemátodos es alargadito. Los que a nosotros nos interesan están en torno al milímetro, no son muy grandes. En el peor de los casos. Profesor, Dígame. que me quedo con una duda como para ubicarlos un poco más. ¿Son familiares de algún otro insecto conocido los nemátodos o una familia propia completamente distinta? No, Juan Pablo, es un filum aparte, ¿ya? Acuérdate que está el reino animal, con varias subcategorías. La categoría inmediatamente debajo del reino se llama filum. Entonces los nemátodos son un filum. En otro filum están los artrópodos. Y dentro de los artrópodos, un grupito chico, son los insectos, ¿ya? Entonces acá estamos hablando de un filum. Es un planeta aparte, es una galaxia aparte, Juan Pablo. Ya. Sí. Vale, estoy más claro.
Sí, pues sí, hay la taxonomía, para eso sirve la taxonomía. Entonces estamos hablando de estos personajes chiquititos. En el caso nuestro, los fitoparásitos son de aproximadamente 1 milímetro. El cuerpo en general es alargadito, salvo algunas hembras que se deforman para producir más huevos, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que recordar es que la zona de la boca, el interior de la boca se llama estoma. El interior de la boca es el estoma. Dentro del estoma puede haber un estilete, dientes, puede ser tubular, y ahí vamos a ver cuál es cuál, cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Después del estoma viene la faringe o esófago. Después del esófago viene el intestino. Y en el caso de las chiquillas, de las hembras, entonces los ovarios, que puede ser 1 o 2, están sobrepuestos, ¿ya? Así que en el caso de las hembras, cuando uno los mira al microscopio, por supuesto, acuérdense que son de 1 milímetro, cuando uno los mira al microscopio y es una hembra, la salida del aparato reproductor está por un lado y la salida del aparato digestivo está por otro lado, ¿ya? En el caso de los machos, esas salidas son comunes, ¿ya? Son comunes, y a eso se le llama cloaca. Igual que los pollos, ¿ya? Los pollos tienen, las gallinas tienen cloaca, la cacuca, ¿cierto? Y los espermios, los óvulos van a salir por el mismo canal, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos una idea de qué personajes son. La piel es transparente, la cutícula es transparente, de modo que cuando uno comienza a mirarles la morfología, que es lo de afuera, termina viendo la anatomía, que es lo de adentro. Y es lo único que tenemos nosotros en el mundo científico para identificarlos, porque son increíblemente simples, increíblemente sencillotes. Entonces, lo que tienen que acordarse, chicos y chicas, lo fundamental es que, como les decía, el cuerpo es cilíndrico y como termina en punta, a eso le llamamos fusiforme. Pero esa forma fusiforme en algunos grupos se pierde en las hembras porque se desarrolla más el aparato reproductor, eso deforma la hembra y tenemos entonces una categoría de hembras que son amorfas, un cuerpo bastante irregular, y tenemos otras que son unas pelotitas, ¿cierto? Una esfera o tienen forma de perita, es que es otra categoría de hembra adulta que creció para aumentar su capacidad para poner huevitos, ¿ya? Si nosotros hablamos de todos los nematodos que se conocen, el rango de tamaño es enorme, ¿ya? Los más chiquititos que se conocen están en torno a los 0,2, 0,25 milímetros. Y el más grandote que se conoce, que son parásitos de animales, parásitos de ballena, tienen aproximadamente 8 metros de largo. Son enormes, son parásitos de ballena. Lo que me interesa que recuerden es que en nuestro caso siempre son chiquititos, ¿ya? Van de los 0,2 milímetros hasta aproximadamente los 2,5 milímetros y normalmente están en el suelo, en las láminas de agua del suelo. Entonces, como decíamos, externamente prácticamente no voy a ver nada porque son muy simples. Cerca de la boca vamos a encontrar unos elementos sensoriales. El resto del cuerpo voy a ver anillos. No se ve cabeza, no hay tórax, no hay abdomen, sino que es un tubo continuo, ¿ya? Separado por pequeños anillos. Y en el caso de los machos vamos a observar unas espinitas que son las famosas espículas, ¿ya? Que participan durante la cópula. Internamente, o sea, hablando de la anatomía, tenemos el estoma, cavidad bucal, tenemos el esófago o la faringe, que en este caso es lo mismo, es sinónimo, viene el intestino, y la cloaca en el caso de los machos. En el caso de las hembras, los órganos genitales están sobrepuestos, entonces tiene una salida, la vulva o la salida de la vagina sale por un lado,
y el aparato digestivo sale por otro, ¿ya? Lo que me interesa que recuerden siempre, chicos y chicas, es que si yo quiero saber qué tipo de nematodo tengo en el suelo, entonces, y si los pudiera ver, por supuesto, en un microscopio, o por último, a través de un análisis nematológico que se mandan a hacer, ¿cierto? Entonces, en lo que me tengo que concentrar es en el estoma, ¿ya? En las piezas bucales. Si el estoma o cavidad bucal es tubular y largo, quiere decir que el nematodo es filtrador. ¿Y qué es lo que filtra? Filtra el agua del suelo para alimentarse de bacterias. Por lo tanto, ese nematodo es benéfico. También hay nemátodos que en la cara interna de la boca, en el estoma, desarrollan dientecitos. Y con esos dientecitos entonces muerden, mastican y se alimentan de otros nemátodos que muchas veces son fitoparásitos. Y después tenemos los nemátodos más importantes para nosotros, aquellos que tienen un estilete, ¿cierto? Para dañar las plantas. Y si el estilete es muy largo, que ya lo vamos a ver, significa que ese nematodo con toda seguridad tiene la capacidad para transmitirnos virus vegetales, ¿ya? Entonces, el mundo de los nemátodos sigue su propia lógica, hay que aprender a entenderlos y en base a la información que manejamos de ellos es si los vamos a controlar solamente con riego, solamente con medidas culturales, o vamos a recurrir a controladores biológicos, o vamos a probar algunos productos agroquímicos, ojalá de última generación. Acá espero que la cosa les quede más clarito, ¿ya? Si se fijan, acá tenemos 5 grupos de nematodos distintos. Hay 4 que yo marqué con una, ¿cierto? Con una llave en rojo, y ahí les marqué una flechita celeste, otro. Tenemos bacteriófagos, benéficos, bacteriófagos. ¿Cómo los reconozco? Estoma cilíndrico o tubular. Fungívoros, ¿cómo los reconozco? Porque tienen un estilete muy cortito para raspar, nada más, no para pinchar plantas. Benéfico, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que en el suelo tenemos enfermedades de vía a hongos. Estos se los comen y comen otros hongos, ¿ya? Fungívoros, son buenos. Depredadores, son cazadores de nemátodos. Tienen dientes dentro de la boca, en el estómago tienen dientecitos. Depredadores, son benéficos. Omnívoros, comen de todo. Entonces no los puedo categorizar plaga, porque acuérdense de la definición de plaga, tiene que ser un fitófago obligado. Así que omnívoro, vida libre, de repente le pega un picotón a una raíz, pero después se alimenta de algún otro animalito del suelo, omnívoro, comen de todo. Y los fitófagos, que está marcado ahí el estilete, con una flechita celeste, súper importante aprender por lo menos a reconocerlos, a acordarse algunos nombres, y vamos a ver cómo los manejamos, ¿ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Estamos ok? ¿O hay alguna duda? Yo, Parece profe. que sí. Profe, ¿cuál es la característica De fungívoro? nuevo, no te escuché la mitad. La característica principal del fungívoro, ¿cuáles eran las características? Fungívoro tiene un estilete chiquitito. Un estilete chiquitito. Cuando digo estilete, imagínate algo así como un alfiler o una aguja hipodérmica, ¿ya? Pero muy pequeñito. Entonces, cuando el estilete es muy chiquitito, normalmente es fungívoro porque no necesita penetrar mucho con el estilete. En cambio, cuando el estilete es 3 o 4 veces más grande, lo más probable es que sea un fitoparásito, ¿ya? Esos son los que tenemos que controlar. ¿Más dudas, chicos? Ok, profe, gracias. Ya, ok. Oiga, profe, disculpe.
Cuéntame. ¿Estos nemátodos de dónde vienen? ¿De dónde nacen? ¿O cómo se reproducen, pues? Están en el suelo. Están en el suelo desde que se enfrió la Tierra. Con eso te digo todo. Están en el suelo y lo único que hacen es manifestarse en la medida que uno intencionalmente o no intencionalmente produce un desorden, ¿ya? Si tú desordenas el ecosistema, el agroecosistema, y dejas que dominen los fitófagos o fitoparásitos, obviamente vas a tener problemas con tus plantitas, ¿ya? Pero si tú manejas el suelo, las plantas como corresponde, se producen fenómenos de autocompensación. Entonces el medio está equilibrado y no necesita ser intervenido por el ser humano, que es un poquito la base del manejo integrado, ¿ya? Y la biología la vamos a ver prontito, amigo mío, ¿ya? Seguimos entonces, ¿ya? Acá nos ponemos más específicos. En nuestro medio hay unas 25 especies más o menos de nematodos importantes. Cada uno se maneja de acuerdo a su contexto. Si bien hay reglas generales, también existen las reglas particulares ajustadas a la realidad en la cual están estos nematodos, ¿ya? Yo podría aplicar una regla general y claro, en general me va a controlar algo a ciertos individuos específicos, ¿ya? Pero siempre cuando uno va a manejar una situación de plaga o enfermedad, súper importante considerar el contexto, ¿ya? Acuérdense que el suelo cambia metro a metro, acuérdense que tenemos 15 a 21 climas en Chile, no todas las plantas son iguales, entonces hay que ir conjugando todos los factores, ¿ya? Entonces, de izquierda a derecha tenemos Meloidogine, un género súper importante, Meloidogine, Incognita, Javánica, Arenaria, que son las especies más importantes, Etiópica. Son todos complicados, muy complicados. ¿Por qué son tan complicados? Porque son polífagos, ¿ya? Uno de los géneros, o tal vez el género más importante de nemátodos de importancia agrícola es Meloidogine, ¿ya? Y uno de sus rasgos es la polifagia, la habilidad de comer, alimentarse prácticamente cualquier planta, ¿ya? Hay machos, pero muy escasos, aparecen solamente cuando hay reproducción sexual, son súper escasos, menos del 10% de las poblaciones. Las poblaciones están dominadas por hembras y estas hembras entonces agrandan el aparato reproductor, ¿cierto? Los ovarios, el útero, para aumentar su capacidad para producir huevitos, ¿ya? Por eso la hembra se infla, ¿ya? La hembra es globosa. Muy difícil de sacar del suelo. Dime, ¿hay una duda? Sí, ¿cómo se llama ese grupo? Género se llama ¿De Meloidogine. fitoparásitos? Sí, son todos Ya. fitoparásitos. La imagen que estamos viendo, la imagen 9, son todos fitoparásitos. Y estamos viendo un ejemplo del género Meloidogine, que se le conoce también en un lenguaje vulgar como el nemátodo de las nudosidades radicales, ¿ya? Así lo puedes buscar, Meloidogine. Entonces, hembras dominantes, los machos aparecen solamente cuando hay reproducción sexual, polífago, se alimenta prácticamente cualquier planta. La única planta que se estaría escapando en el registro acá en Chile sería la avena. La avena no le hace ninguna gracia, de hecho la avena ayuda a controlarlo. Así que ahí lo vamos a ir viendo, ahí vamos a ir viendo cómo manejamos esta situación, ¿ya? Al medio tenemos el nemátodo daga o nemátodo de las vides, son algunos de los nombres comunes, el famoso Sifinema index, Sifinema americanum, donde macho y hembra son muy parecidos, mantienen la forma alargadita, fusiforme, son grandotes, pueden llegar a los 2,5 milímetros, grandes dentro del mundo de los nematos fitoparásitos. El anterior
el Meliodogine tiene 0,8-0,9 milímetros, ¿ya? Así que este es uno de los más grandes, el Sifinema. Oligófago, o sea, hace una selección del alimento. Lo podríamos encontrar entonces en vide, en higuera, en algunas otras plantitas, puede ser tomate también podría salir en Sifinema. Si es oligófago, es más fácil de controlar, ¿cierto? Porque podríamos hacer una rotación y el personaje debería desaparecer. Después tenemos las hembras amorfas, ¿cierto? Abajo, a la derecha, la fotito de abajo, la que está en fondo celeste, tenemos una hembra amorfa. Lo mismo, ¿cierto? Siempre la deformación se debe a que la hembra se prepara para una mayor producción de huevitos. Grandes cantidades de huevos. 200 huevos, 300 huevos, ¿ya? Y arriba tenemos el macho, que conserva la forma fusiforme, que no siempre está, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos algunos ejemplos importantes. Meliodogine, importante. Sifinema, importante. Tilenchulus o nematodo de los cítricos, importante. Sifinema, el que está al medio, Sifinema es un importante vector de virus. Importante vector de virus, Sifinema, porque tiene un estilete súper largo. Y mientras más largo sea el estilete, más se le pegan o contamina el estilete con virus que adquiere de la alimentación en las malezas, ¿ya? Así que tenemos que ir diferenciando cuál es más complicado. Lejos el más complicado es el primero, Meliodogine, por el hecho de ser polífago. El segundo es complicado por el hecho de producir daño doble, directo, piezas bucales, indirecto, la transmisión de virus. Y el último también es agresivo, es súper especialista de los cítricos, produce una muerte fulminante, en el caso de los limoneros y algunos naranjos, ¿ya? Así que ya ahí tenemos algunos géneros para que traten de acordarse de su importancia y por qué son importantes. Biología, vamos a ver la biología, o sea, el comportamiento, cómo se reproducen, cuál es la lógica que ellos siguen, ¿ya? Comportamiento tiene que ver con lo que hacen, ¿ya? Ya, entonces acá en la fotito vamos a aprovechar un esquema que se supone que es el esquema de Meliodogine, uno de los más complicados, Meliodogine. Y desde el comienzo ya comenzamos con cosas raras, po. Entonces las hembras ponen huevitos, grandes cantidades de huevos, 300 huevos y en algunos casos 1500 huevos. Todos los huevos son viables, o sea, todos los huevos tienen descendencia, se abren y sale un nuevo nematodo. Hay dos tipos de huevos, los huevos sexuales o fecundados. Hubo un macho y una hembra, copularon y se produjo un huevo fecundado de origen sexual. Y también tenemos reproducción asexual, donde la hembra produce huevos que no han sido fecundados, pero son viables, ¿ya? Dan origen a descendencia. Primera cosa curiosa, ¿ya? Entonces hay reproducción sexual y hay reproducción asexual. Cuando la hembra no recurre a la reproducción sexual para tener descendencia, hablamos de partenogénesis, ¿ya? Partenogénesis es la habilidad que tienen algunas hembras para tener descendencia sin la participación del macho. Tenemos huevito, después del huevito aparece un estado inmaduro que se llama juvenil. Juvenil, no se llama ninfa, no se llama larva, se llama juvenil. Juvenil de primer estadio, juvenil de segundo estadio, etc. Y le llamamos entonces J1, J2, J3, J4, ¿ya? El último estado juvenil es el J4, juvenil de cuarto estadio. A continuación vienen los adultos. Muchas veces
poblaciones dominadas por hembra. El macho está presente en algunas especies, en otras especies no está, ¿ok? Y la hembra tiene toda la pega. Y dependiendo de la presencia de agua, de la presencia del hospedero o de la planta, dependiendo de qué categoría de nematodo sea y de las temperaturas del suelo, ojo, temperaturas del suelo, no del aire, del suelo, que es donde están, sus ciclos van a durar entre 25 y 45 días, más o menos, 25 a 45 días. Entonces, con esta información, nosotros ya sabemos algunas cosas generales de cómo combatirlos, ¿ya? Si yo voy a aplicar producto o voy a hacer un tratamiento contra los nematodos fitoparásitos, debería hacerlo en J2, ¿ya? J2 o juvenil de segundo estadio es el que inicia el ataque, ¿ya? Es el que va a ir a buscar la plantita, el sistema radical, y ahí va a comenzar el ataque. J2 en general, ¿ya? Y vamos a hacer aplicaciones o manejo lo que dure el ciclo, ¿ya? Si el ciclo dura 25 días, cada 25 días yo debería hacer alguna aplicación o manejo específico para parar el nematodo, ¿ya? En general, no se recomienda más de 2 aplicaciones de nematicidas en la temporada, ¿ya? A mí me ha tocado conocer algunos potreros, algunos huertos donde el amigo prácticamente toda la semana le mete agroquímico. No, se hace una vez, bien hechito, y en el peor de los casos habría una segunda aplicación mucho antes, ¿cierto?, de la cosecha, ¿ya? Así que también quiero comenzar a transmitirle algunos conceptos de manejo ecológico de las plagas y de las enfermedades. Ok, entonces acá estamos hablando de huevitos, repito, las hembras ponen huevitos de dos tipos, sexual y asexual, son todos viables. El J1, juvenil de primer estadio, que puede salir o no salir del huevo. Si sale, entonces lo controlo. Si no sale, espero el J2, que en general es el que produce el daño, el J2, ¿ya? J2, acuérdense que se llama estado infestivo, o sea, el que inicia el ataque. Después J3, J4, ¿cierto? Vienen los adultos, macho y hembra, y normalmente las poblaciones dominadas por hembras. Duración de los ciclos, como les decía, 25 a 45 días, dependiendo de las temperaturas del suelo. Así que ustedes ya pueden ir conectando, chicos. Pueden ir conectando conceptos, ¿ya? Si el suelo tiene agüita, si el suelo está tibio, si el suelo tiene materia orgánica, es más fácil que se reproduzcan los nemátodos, ¿ya? Si el suelo está frío, si faltan plantas, etcétera, etcétera, el ciclo va a ser bastante más largo, ¿ya? Acordarse, fitoparásitos tienen un estilete en la boca, en el estómago. Depredadores tienen dientecitos, se alimentan de otros nematodos, así que son benéficos. Bacteriófagos, súper importante en el suelo. Estoma tubular, se alimentan de bacterias, ¿ya? Y como se alimentan de bacterias, nos hacen un servicio enorme de limpiar el suelo de parásitos, ¿ya? Así que también son buenos. De hecho los nematodos bacteriófagos son considerados unos excelentes bioindicadores de la calidad del suelo, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Chicos y chicas, ¿estamos claritos? Parece que sí. Dígame. Así como se puede procurar el manejo de los que son dañinos, hay
formas de incentivar los benéficos, bacteriófagos, no sé si son un buen indicador de suelo y lo airean, me imagino, o lo Claro, permanecen, lo hacen que sea más sí, sano. claro. Hay varias formas, las vamos a ir viendo a poquitito. En general, cuando tú haces rotación de cultivos, estás incentivando la biodiversidad de lo que está en el suelo, ¿ya? Por un lado. Si tú manejas correctamente el agua, también facilita el desplazamiento de los buenos y de los malos, ¿ya? ¿Para qué estamos con cosas? Los buenos y de los malos. Si tú, por ejemplo, recurres a la incorporación de ciertas plantas que tienen extractos biocidas, por ejemplo, la avena, si tú incorporas la avena al suelo o incorporas plantas como las brasicáceas, el raps, la mostaza, tú produces descensos drásticos en los fitoparásitos y un poquito menos en los bacteriófagos. Pero lo que tiene de bueno el bacteriófago es que se recupera rápido, ¿ya? Se recuperan súper rápido. Entonces tú mataste los fitoparásitos, mataste una cuota de bacteriófagos, pero los bacteriófagos rápidamente se reponen, se reponen. Cuando tú trabajas, por ejemplo, el abono, ¿cierto? El abono de origen, el guano, ¿cierto? El abono de origen animal. El guano también estimula la proliferación de los bacteriófagos y de los depredadores, ¿ok? Entonces hay como reglas generales que tienen que ver con el buen manejo de los cultivos. En la medida que tú eres muy cuidadoso con tus plantas, eres ordenadito, ocupas criterios ecológicos, vas a tener un suelo muy rico en bacteriófagos y eso te va a mantener más o menos sanito tu suelo. Más consultas, chicos. Más consultas. Vamos, ¿estamos claros hasta el momento? Ya, a ver. Vamos a saludar aquí a algunos chicos que no los había visto. Argemiro, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Estoy saludando a los que parece que se incorporaron más. Don Dylan, ¿cómo le va? ¿Lo estaba echando de menos? Hola, profe, ¿cómo está? Ya, listo. ¿Quién más está por acá? Ya, pues. Ah, don Inti. ¿Cómo está don Inti? Hola, buenas tardes. Bien. Hola, hola. Ya, listo. Ya ahí creo que estamos al día. Ya, entonces esta clase, Profesor chicos. de la Fuente. Dígame, cuénteme, ¿qué pasó? Ah, No me anotó. no te anoté. Pero está anotado. ¿Cuál es tu nombre? De la Fuente. De la Fuente. ¿Y cuál es tu nombre? Tu nombre, no el apellido. Rodolfo. Rodolfo. Ya, Rodolfo, muy bien, ya. Buenas tardes, Rodolfo. Ya, ahí te saludé. Ya, si está acá fichadito. Ya, no te vi, disculpa. ¿No pasa Ya. lista, profesor? No, no paso lista, no paso lista. Queda más o menos grabado en el video. Y más me interesa que el compromiso de ustedes, pues sí. Pasar lista, eso está bien para la escuela básica, pues, chicos. Ya ustedes ya son grandes. Así que por ese lado no me voy. Ya, vamos entonces. eh, Hemos hablado de la morfología, insisto, morfología es lo que veo desde afuera, biología es el comportamiento que nosotros lo necesitamos para tomar decisiones, y ahora vamos al reconocimiento de síntomas y signos, ¿ya? A pesar de todo el detalle que les he dado hoy día, sigue siendo una clase general, ¿ya? Porque nematología podríamos tener 1, 2 o 3 semestres de nematología agrícola, ¿ya? Así que acá tenemos una capsulita donde yo les explico lo que apura, ¿ya? El resto ahí lo ponen ustedes. Ya, acordarse, síntoma es la respuesta de la planta donde no puedo ver al responsable. Signo es cuando yo identifico claramente la presencia del responsable, ¿ya? Eso lo vimos clase de atrás, así que vayan revisando los conceptos.
Primera cosa, entonces, de izquierda a derecha tenemos los mismos géneros. Uno es el daño que produce Meloidogine o nemátodo de las nudosidades radicales. Número 2, sintomatología asociada a sifinema o nemátodo daga o nemátodo de las vides. 3, sintomatología asociada a Tilenchulus o nemátodo de los cítricos o de la declinación de los cítricos, ¿ya? Sobre todo limonero y naranjo. Entonces, la primera imagen estamos viendo una planta, la parte de abajo, ¿cierto? El sistema radical y parte del tallo de una planta de tomate dañada severamente por meloidogine, ¿ya? Estamos viendo varios nódulos, y esos nódulos son síntomas, ¿ya? Yo abro el nódulo con una cortapluma, con una gilet, con un escalpelo, un bisturí, ¿cierto? Lo abro y me voy a encontrar con la hembra, ¿ya? Con la hembra adentro. Entonces, la hembra adentro, automáticamente eso es signo, porque lo estoy viendo, ¿ya? Pero la hembra puede estar muerta. La hembra puede estar muerta y llena de huevitos. Y en ese caso no hablamos de hembra, hablamos de quiste, ¿ya? Quiste es una hembra de nemátodo inflada, muerta, llena de huevitos. Y los quistes hay que evitarlo a toda costa en el suelo, porque habiendo quistes, el quiste tiene una viabilidad más o menos de 6 años, ¿ya? 6 años es lo que me cuesta sacar este nemátodo del suelo, ¿ya? Así que hay que aprender a reconocerlo a tiempo, ¿ya? Entonces, síntomas: deshidratación de la planta, clorosis de la planta, nódulos, ¿cierto? Necrosis, ¿ya? Y el único signo es la presencia de la hembra o del quiste, ¿ya? Eso sería en el caso de meloidogine. En el caso del nemátodo del medio, ¿cierto? El sifinema, acordarse que es un vector bastante eficiente de virus. Daño directo, producto del picoteo permanente al sistema radical, es el daño directo, producido por las piezas bucales. Daño indirecto, que es tanto más importante que el anterior, porque la planta se empieza a pasmar, a detener su crecimiento, su desarrollo, deja de florecer, deja de producir fruta, y hasta ahí nomás llegó nuestra plantita, ¿ya? Entonces, en el caso de las parras, en el caso de las vides, la hoja de la parra pierde el hoyito, no sé si han visto o ubican la hoja de la parra, cerca del pedúnculo o del pecíolo hay un hoyito en la hoja, ¿ya? Entonces, cuando esta planta está enfermita, cuando tiene el virus, ese hoyito, que se llama seno peciolar, desaparece, entonces queda recto, y la hoja toma la forma de un abanico, ¿ya? El aspecto de un abanico. Y a eso se le llama entonces, síntoma de hoja de abanico. Y así se llama también el virus de la hoja de abanico. Acto seguido, la hoja se pone bastante curiosa, bien bonito el aspecto, pero no la implicancia, por supuesto. Entonces la nervadura se pone amarillenta, y a eso se le llama bandeado de venas, cuando la nervadura se pone amarillenta, bandeado de venas. Y lo peor que nos puede tocar, muchachos y chiquillas, lo peor es que el virus pase a las yemas florales y haya corrimiento o millarandaje, ¿ya? Entonces vamos a ver que los granitos, si es que lograron cuajar, se quedan chiquititos, o bien simplemente nos quedamos solamente con el raquis, con el escobajo, y no tenemos nada de nada, ¿ya? Ni siquiera se produjo la cuaja, ¿ya? Pérdida total, ¿ok? Entonces este nemátodo produce doble daño, el sifinema, por alimentación, por la transmisión de los virus,
tiene un estilete súper largo y ahí se deposita el virus. Y hay que manejarlo lo antes posible. La merma es de tipo acumulativa, ¿ya? Entonces, yo tengo merma de un 5% el primer año, el segundo año otro 5%, ya va un 10%, tercer año 15%, se va sumando, ¿ya? El daño del virus es acumulativo hasta que llega un momento de que no vale la pena ni siquiera cosechar, ¿ya? Drama, ¿ya? Es una plaga y un virus súper importante en vides, súper importante en vides. En Casablanca hay varios sectores donde han tenido que sacar las parras porque el suelo está contaminado con sifinema. A mano derecha tenemos una hembra bien curiosa porque mete la mitad del cuerpo, la mete dentro de la raíz, la colita la deja afuera, y esa colita entonces produce una masa gelatinosa donde pone los huevitos, ¿ya? Entonces cuando uno revisa el sistema radical y lo lava con agüita para ver cómo está la cosa, a pesar de que está lavado, esta masa pegajosa pega el suelo. Entonces se habla de síntoma de raíces sucias o síntomas de raíces pegajosas. Típico del nemátodo de los cítricos, ¿ya? Entonces acá, ¿dónde están los signos? Los signos es ver la colita de la hembra, ese es signo. ¿Dónde están los síntomas? Síntomas de raíces sucias, síntomas de raíces pegajosas o deformación radical, ¿sí? Moraleja, si yo sospecho que tengo problemas de nemátodos, lo menos que hay que hacer es revisar las raíces, anotar en un cuadernito registro todo lo que yo observo, tomar una muestra de suelo representativa y enviarla a un laboratorio especializado, pedir un análisis nematológico, y esto habría que hacerlo regularmente o, en su defecto, a partir de las primaveras de cada año, ¿ya? ¿Más consultas, chicos y chicas? Profesor, Dígame. el de los cítricos tiene síntomas en las hojas. Muy generales, muy generales. Tú verías una marchitez, podrías ver un poquito de enanismo en las hojas, un decaimiento en general. La planta como que se empieza a pasmar, se empieza como a retardar en su normal crecimiento y desarrollo, ¿ya? Es un síntoma súper general que podría deberse a otra cosa, ¿ya? Lo mejorcito en este caso particular es revisar el sistema radical, lavarlo, ¿ya? Ver la presencia de estas hembras, que hay que verlas con lupa, porque son muy chiquititas. Estamos hablando de un milímetro, 1.2 milímetros, así que hay que buscarlos con lupa. Y por ahí más o menos, ¿ya? Los síntomas aéreos son muy generales, Juan Pablo, entonces se prestan a confusión. Ya. Profesor, ¿y la movilidad de los nemátodos en el suelo cómo es? Ya. lenta? Claro, depende del sistema de riego, ¿ya? Depende del sistema de riego. Si tú tienes un sistema clásico por surco, ¿cierto? Gravitacional, se van a movilizar a lo largo de todo el surco, ¿cierto? Desde el extremo del potrero hasta el otro extremo. Y es la peor manera, o la mejor manera para ellos, ¿cierto?, de desplazarse. Entonces, por lo mismo, tú puedes recurrir al riego por goteo, ¿cierto? O la aspersión, de tal manera de entregarle al suelo y a la plantita el agua estrictamente necesaria sin permitir que el nematodo se desplace. Ahí ya tienes una pauta general para evitar el desplazamiento de los nematodos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Sí, pero me quedo con la duda si por ejemplo, se observa un árbol afectado,
¿Da para suponer que luego van al próximo y al próximo y al próximo? ¿O se quedan en ese árbol y tienen una movilidad lentísima? Ah, si tú tienes riego por surco, y el surco conecta más o menos ¿cierto? El sistema radical de cada uno de los arbolitos en línea, claro, va a tener la contaminación de un árbol, después el siguiente y el siguiente, siempre a lo largo del surco. Sí, claro. Cuando tú aplicas riego por goteo, acuérdate que se produce un bulbo de mojamiento y fuera del bulbo de mojamiento está seco. Entonces el nematodo queda confinado en ese bulbo de mojamiento. El nematodo no acostumbra a entrar a un medio seco para desplazarse, por lo tanto se va a quedar solamente en la zona húmeda. Y es una de las grandes ventajas del riego por goteo. Si tienes riego por surco, va a contaminar toda la hilera y todo el recorrido del surco. Ah, vale, gracias. Sí, ok. Ya, más consultas, chicos. Las chiquillas que han estado calladitas. ¿Estamos claros? Catalina, ¿estás por ahí? Sí, profe, todo claro. Todo claro, muy bien, así de gusto. Otra chiquilla acá, la Francisca Acuña. Francisca, ¿estamos claritos, no? Sí, profe, todo súper bien. Súper bien. Oye, qué buena Profe, alumna. Cuéntame. ¿qué tan común es el control nematológico de forma biológica en Chile, por ejemplo, trabajando con nematodos depredadores? ¿Es Sí, algo común o no tan común? Ya que igual aquí en Chile son como más tradicionales. y un poquito flojito, ¿no? Un poquito flojito. A ver, te cuento. Cierra ahí el micrófono para que puedas escuchar. Por ahí está mejor. Ya. A ver, en general, el manejo de nuestros cultivos, sobre todo en sanidad vegetal, está desfasado respecto a, a los países en desarrollo, perdón, los países desarrollados. Estamos atrasados aproximadamente unos 30 años. Eso es una regla general. Estamos atrasados 30 años. Lo otro, el manejo integrado se está ocupando acá en Chile más o menos desde los años 90, 1990 en adelante, en forma cada vez más progresiva, ¿ya? Esa es otra idea. Tercera idea, y aquí nos encontramos con un tope. Lamentablemente en nuestro país hay muy pocos nematólogos, especialistas en nematodos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos profesionales que son fruticultores o fitotecnistas se meten, ¿cierto? Se meten sin ser su especialidad a la sanidad vegetal y no siempre la chuntan, ¿ya? Y hay un gran desconocimiento, Dylan, de las opciones biológicas para el control de nematodos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se están usando principalmente bacterias y hongos que controlan nematodos, ¿ya? También se están usando plantas nematicidas, por ejemplo la ruda, esa plantita que ocupa la abuelita para tomar tecito, ¿cierto? Como infusión, lo que yo le explicaba a otro compañero, puede usar la mostaza, el raps, como cubierta vegetal o incorporándola al suelo. Entonces, se ve una tendencia a practicar el manejo integrado, pero todavía falta, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta clase, explicada de esta manera, yo nunca la tuve, ya todo esto lo tuve que aprender echando a perder. Entonces, tal vez sea responsabilidad de ustedes, como generaciones más jóvenes, que ya le den un cambio, ¿cierto? Un cambio biológico al manejo fitosanitario de los nematodos. Pero te digo, hay buenas opciones y vamos a tratar de transmitirlas en este curso. ¿Sí? Vale, profe, ya me quedó más claro igual. Ah, listo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos acá? Rebeca, ¿todo clarito?
está alcanzando la Rebeca. Ya, ya chicos, entonces no me queda más que recordarles. Sí, profe. Ya volvió, ya ok. No me queda más que recordarles que hay una tareita, traten de hacer la tareita, chicos. La tareita siempre tiene doble intención. Quiero medir el compromiso de ustedes respecto al curso. Y en el fondo es respecto a su profesión. Y lo otro, mantenerlos ahí con los motores funcionando, que ustedes hagan cosas con las manitos, ¿cierto? Y cuando vayan a hacer cosas van a tener dudas y precisamente con esas dudas, entonces ahí ustedes comienzan a aprender, ¿ya? La idea es que si tienen dudas, vayan preguntando, ¿ya? Para que aprendan. Ya chicos, me despido entonces, que estén súper bien, espero que el capítulo de nematodos les haya quedado más o menos clarito. El video hay que verlo varias veces y si no me equivoco está grabadito, ¿ya? Así que estén muy bien. Shaolin Bombín, ¿ya? Profe, Dígame. Chao, jefe. consulta, Ya, cuénteme. ¿vas Power? ¿Ah? ¿Los PPT los va a subir? Los Power no los subo. Te queda el video, po. ¿Ok? El video, ahí está todo. El video está todo. Lo que sí subo es material complementario a través de la plataforma INACAP. Ahí les voy subiendo material y eso hay que irlo leyendo para mayor sabiduría. Es que a veces no me cargan los videos y por eso le decía así lo de los PPT, porque así los descargo y los repaso. Ya, bueno, oficialmente con lo que yo me comprometo es con el video, ¿ya? Si tiene algún problema con algún tema, ahí me avisa, pues. Ah, ya, ok. Sí, entonces acá, mi amigo, ¿este me lo enviaste tú, Claudio? Parece que sí. Sí, te sirve. Sí, profe, le estaba haciendo una duda para interrumpirlo. Ya, pero ojo, ojo, Claudio, para que aprendas bien los conceptos. Fíjate lo que se te pidió. Una vista lateral longitudinal. La que tú me acabas de mostrar es una vista en transparencia. ¿Ya? Transparencia no. ¿Entiendes o no? Sí, profe. Ya, vista lateral longitudinal quiere decir que tú ves el insecto desde afuera, nada más. ¿Ya? Después vamos a ir entrando a profe, pero da lo mismo para qué lado esté mirando el insecto. Da lo mismo, por supuesto. De cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, da lo mismo, sí. Lo importante, ya, esa era mi duda. Claro, sí, sí. Ya, es chicos. Es como de la parte externa, profe, ¿cierto? Las partes, nada más que tiene el insecto. Sí, pues vista lateral longitudinal es eso, es una vista externa del insecto, solamente la mitad de un lado. Listo. ¿Sí? Ya está. Que estén bien, chicos. Nos vemos. Paramos la grabación aquí y nos vemos next week.